primero dar las gracias a los asistentes y al Servicio de Interna por darnos la oportunidad un poco y a mis compañeros, de los que quiero aprovechar la sesión, un poco el encargo de la sesión para agradecer un poco todo lo que estoy aprendiendo ahora actualmente. Me presento por si alguien no conoce, yo soy Damián Mora, soy internista y trabajo desde hace un poco de tiempo en la unidad de infecciosas y vengo a contaros cuando me propusieron la idea de dar una sesión clínica, que tuviera interés clínico para internistas y para el resto de personas de este foro. Pensaba pues, algo que sea muy novedoso, algo que interese y realmente no hay nada más novedoso que una de las enfermedades más antiguas que conocemos y que teníamos un poco olvidada en la recámara y que a finales del año pasado, gracias a la autorización de las guías, las americanas y la Organización Mundial de la Salud, pues lamentablemente por el aumento de las resistencias y por la enorme importancia que sigue teniendo, sigue siendo un tema de actualidad. Si me valí la presión, sigue siendo un tema de rabiosa actualidad. Y es que la Mycobacteria tuberculosa probablemente es el agente infeccioso que más muertes ha causado en la humanidad. Vamos a repasar por encima estos puntos, tanto un marco actual y epidemiológico. Vamos a dar algunos indicadores de la enfermedad en el año 2024 y de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la nomenclatura actual que la Organización Mundial de la Salud propone para la enfermedad, que prácticamente tenemos todo muy asumida, pero que puede ser algo liosa. Vamos a ver novedades en el diagnóstico de la infección tuberculosa y en el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa y a la vez, igual que ocurre con el diagnóstico, vamos a ver tratamiento de la infección tuberculosa y el tratamiento de la enfermedad tuberculosa, que veremos no es exactamente lo mismo. Pues bien, como he dicho, sigue teniendo un tema de actualidad muy importante porque el Mycobacteria tuberculosa en el año 2024 ocasiona más de 10,7 millones de casos al año y tiene una mortalidad nada más y nada menos que mata a 1,3 millones de personas en todo el mundo. Afecta a un 12% de niños, a un tercio de mujeres y prácticamente más de la mitad son hombres. Tiene especial importancia en aquellas poblaciones más vulnerables, como suele ser aquellos estados de inmunodeficiencia o en aquellas personas VIH, donde hay anualmente más de casi 650.000 casos con más de 160.000 fallecidos solo en el año 2023. Lo que preocupa realmente ahora de la tuberculosis es que era una enfermedad que con los esquemas tradicionales normalmente funcionaba bien, pero en los últimos años estamos viendo una serie de enfermedades por tuberculosis resistente a la rifampicina. La rifampicina es el antibiótico que usamos como punto cardinal en el tratamiento porque tiene muy buena actividad bactericida y esterilizante, y las resistencias crecientes a rifampicina, con más de 400.000 casos anuales o incluso la aparición de nuevos casos multidrogo resistente o extensamente resistente, está haciendo que esto sea un problema realmente de primera línea. ¿Qué pasó con la tuberculosis o qué viene pasando? Parece que es una enfermedad olvidada, ya que España es un país con baja prevalencia, con 8,8 casos por 100.000 habitantes, pero durante la pandemia se vio claramente y se ha visto en las redes de vigilancia que se diagnosticó menos, se notificó muchísimo menos, se trató peor, hubo un retraso en el tratamiento terapéutico, hubo mucho aumento de la transmisión comunitaria y, pues, como todo esto conlleva un incremento en la brecha y las desigualdades sociales y regionales. Aproximadamente un cuarto de la población mundial tiene la infección por la Mycobacteria tuberculosa y de todos ellos, entre un 5 y un 15% de la población mundial, no es poca cosa, desarrollará la enfermedad activa. Por los grupos de riesgo, pues están las personas que conviven con el VIH, los niños, los migrantes, las personas privadas de libertad, donde la prevalencia es superior al 50%. También ocurre lo mismo en centros sociosanitarios, donde, por ejemplo, en las residencias de ancianos puede haber una prevalencia superior al 20%. Los trabajadores sanitarios de primera línea, que somos personas realmente expuestas, un 15%, y otros estados de inmunodepresión, como puede ser la diabetes, la desnutrición o el múltiple auge que ha habido de los tratamientos biológicos e inmunosupresores que hacen que esta enfermedad pues haya tomado mayor relevancia. Entonces, sí que es cierto que estamos viendo comunicaciones en la prensa nacional e internacional acerca de tuberculosis, o bien porque Trump hace esto, hace aquello, o bien porque sale pues, algún sensor, alguna pastilla o alguna gilipollez alrededor del tal, pero realmente en la literatura médica pues no habíamos tenido gran producción al respecto. Y es gracias a que hay una emergencia, porque tenemos tuberculosis resistente a múltiples drogas, multidroga resistente, y la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud haya considerado que la tuberculosis se puede volver una enfermedad incurable, ha hecho que en los últimos 10-15 años se hayan movilizado muchos recursos y se hayan generado importantes avances, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento después de 50 años. Es una enfermedad que convive con el ser humano desde los principios, el único reservorio es el ser humano, teníamos vacuna para ella, o tenemos una vacuna para ella, y sin embargo, en los países desarrollados pues hemos olvidado un poco la importancia que tiene.
Para hablar un poco de los indicadores del año 24, los datos del 2025 saldrán ahora más adelante, en el primer trimestre del 2026. Decir que del total de españoles, en 2024 se diagnosticaron 4.280 casos de tuberculosis y solo 40 de ellos fueron multidrogresistentes o extremadamente resistentes. Si nos podemos saber Castilla-La Mancha, hubo 111 casos con una tasa de notificación de 5,27 por 100.000 habitantes, que está por debajo de la media nacional, los 8,8 por 100.000 habitantes, pero de esos 111 casos llama la atención que tuvimos 5 casos de tuberculosis multidrogresistente o extensamente resistente, casi el doble de los que hubo de la media nacional, un 0,23 por 100.000 habitantes. Es curioso que en Castilla-La Mancha diagnosticamos o notificamos menos y, sin embargo, tenemos muchos casos resistentes. En cuanto a las tasas de éxito, ¿cómo es el éxito del tratamiento de la tuberculosis? Pues en aquellas cepas sensibles, en aquellas micobacterias tuberculosas que mantienen sensibilidad a isoniazida y a rifampicina, el éxito nacional casi llega al 80% de los tratamientos. Aceptable. Pero en Castilla-La Mancha, pues estamos en el 58,2%, es decir, tenemos menos éxito en el tratamiento de la enfermedad tuberculosa. Cuando hablamos de la tuberculosis resistente, los casos que hemos tratado nos han ido más o menos igual y esto también es a tener en cuenta. Es decir, parece que tratamos también algo peor en Castilla-La Mancha, según los indicadores. Basado un poco en lo que hay notificado, porque no todo se notifica, imagino. Los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta el año 23 ven como desde el 2015 al 2023 hay una tendencia a tener un descenso de casos y vemos aquí una joroba invertida que se produce durante los años de la pandemia, donde realmente se explica un poco lo que he dicho antes. Se notifica menos, se diagnostica menos y se trató peor. Pero la tendencia es que venimos en bajada y desde el año 2015 comparado con el 2023 tenemos una reducción de un 24% de las formas pulmonares, de más de un 50% de las formas meningias y tenemos un porcentaje significativo menos de casos. Es decir, la tuberculosis en España sigue viniendo a menos. Si miramos un poco por grupo de población, por procedencias, vemos que los casos en personas más jóvenes son de población migrante, desde los 15 a los 55 años, y los casos autóctonos son gente con un perfil más mayor, a partir de los 55 hasta los 85 años. Las tasas de éxito, como he dicho antes, no son muy bollantes, alrededor de un 50%, y lo que llama la atención y lo que pone un poco en orden de importancia el tema de la charla de hoy es que desde 2021, 2022 y 2023 pues, se han diagnosticado tuberculosis resistente a rifampicina 30, 48, 52, es decir, tenemos una escala ascendente de casos de tuberculosis resistente a rifampicina y de tuberculosis multidrogresistente, resistente a rifampicina y isoniazida, pues venimos también en ascenso, 22, 28, 36. Es decir, las resistencias en tuberculosis son un problema. Entonces, ¿qué cambios viene habiendo? Porque no voy a repasar la enfermedad, no voy a repasar toda la etiopatogenia, podemos hablar luego, pues es una enfermedad tremendamente compleja, la interacción que tiene el micobacterio tuberculoso con el sistema inmunitario, pero el primer cambio es la nomenclatura, es decir, el ser una enfermedad que tiene un espectro continuo. La idea por la Organización Mundial de la Salud y por los tratados clínicos que hay sobre la tuberculosis es abandonar la visión simplista, es abandonar la visión de que la tuberculosis puedes tener infección, pero tener una enfermedad latente que no produce ningún tipo de problema, ahí está. Entonces, solo en determinados casos, con ciertas comorbilidades o condiciones específicas, merece la pena tratar para evitar una reactivación futura, dar una quimioprofilaxis o un tratamiento preventivo de la tuberculosis o diferenciar entre la enfermedad activa. Esa visión simplística es un poco obsoleta, aunque bien es cierto que durante décadas ha servido para manejar muy bien la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud aboga por intentar detectar o intentar trabajar con formas subclínicas donde pueda haber algo de replicación, pequeñas reactivaciones o pequeña división, aquellos bacilos que están en división intermitente que podrían ser contagiosas y que continúan siendo lo que hace que el ser humano sea un reservorio y la enfermedad se siga transmitiendo. Entonces, se abandona el espectro continuo de infección, esta dicotomía rígida de infección latente frente a infección activa pasa a ser la infección tuberculosa latente, ahora se llama infección tuberculosa, ojo, infección tuberculosa latente, infección tuberculosa, la quimioprofilaxis o el tratamiento de la infección latente pasa a ser tratamiento preventivo de la tuberculosis y la tuberculosis activa pasa a ser enfermedad tuberculosa. Entonces, tenemos infección tuberculosa, aquella que no tiene actividad, y enfermedad tuberculosa propiamente dicha, ¿vale? Entonces, hablando ahora de los avances en el diagnóstico, decir,
en qué hemos mejorado para diagnosticar la infección tuberculosa. Es decir, en qué hemos avanzado para decir que hemos estado en contacto con el bacilo tuberculoso y que nuestro cuerpo ha podido generar una respuesta inmunitaria, pero que no tenemos enfermedad activa. Pues los avances, desde la conocida prueba de tuberculina, que todos sabéis perfectamente y que no voy a repasar, los avances pasaban por los ensayos de liberación del interferón gamma. Los IGRAs, los interferón gamma release 6, han ido evolucionando. Inicialmente el primer IGRA que salió fue el cuantiferón TB-Gold, que tenía solo un tubo, y estaba la liberación de interferón gamma que había al estimular una serie de proteínas obtenidas del complejo Mycobacterium tuberculoso con suero del paciente, y la liberación de los CD4 producían un reclutamiento de citoína y una liberación de interferón gamma que podía medirse por ELISA. Ese cuantiferón TB-Gold evolucionó a lo que llamamos ahora y lo que tenemos disponible aquí en Albacete, un poco, que es esta marca comercial de Leison. Es un cuantiferón de 4 tubos, que tiene un control positivo, un control negativo, tiene un tubo donde mide la actividad de los CD4 y otro tubo que intentaba aportar algo más de ciencia para medir también la actividad de los CD8. Entonces, lo que se intentaba es coger sangre del paciente, tener mejores controles, más especificidad, es altísima, la sensibilidad muy alta, intentar ver cuál era la liberación de cuantiferón o la liberación de cuantiferón por los linfocitos TCD4, eso ya lo hacíamos antes, e intentamos dar un matiz, era ver si los linfocitos TCD8 eran capaces también, o medir la diferencia de liberación de cuantiferón de linfocitos TCD8, podía aportar algo clínicamente para ver aquellos pacientes que tenían infección tuberculosa y que tenían más riesgo de progresar. Esa era la promesa un poco de los nuevos cuantiferones, que luego realmente no se ha visto que clínicamente sea extrapolable. Es decir, yo no puedo decir, porque haya un cuantiferón con un aumento de liberación de los linfocitos TCD8, que era lo que intentaban demostrar estas pruebas, no puedo decir o no puedo definir a aquellos pacientes que realmente van a progresar en enfermedad. Es algo mucho más complejo, que depende de muchos más factores, pero sí que es cierto que a día de hoy esta es la idea principal. Es decir, necesitamos pruebas que identificaran infectados y además que nos informaran sobre aquellos que eran capaces de desarrollar la enfermedad. Esto todavía no los tenemos disponibles, pero no es una realidad clínica extrapolable. Existen a día de hoy unas pruebas que ya están comercializadas, en concreto el SILDIXI. Esto es una prueba cutánea que reúne los principios de la tuberculina, es decir, del Mantux, con la especificidad del cuantiferón. Es decir, una prueba cutánea que no utiliza el PPD habitual, utiliza unas proteínas obtenidas del complejo Mycobacterium tuberculosis muy específicas, que no tienen reacción cruzada con la BCG, con la cepa de Mycobacterium bovis que se utiliza para vacunar, ni tampoco con otras cepas que puede haber a nivel, otras micobacterias ambientales, no tiene reacción cruzada. Es decir, mezclamos dos pruebas, mezclamos la practicidad, la fácil aplicación de lo que es una prueba cutánea para medir la actividad de los linfocitos T con una muestra, con un reactivo que es un derivado proteico más específico, que nos da también una especialidad con el cuantiferón. Es decir, es mezclar las bondades de la tuberculina y las bondades del cuantiferón. Hay otras en marcha, como el de Asquintest y el CTST, pero en principio estas todavía no están disponibles. Pero ya es cierto que tenemos esta comercializada en España. Ahí está un pipeline de 63 pruebas en desarrollo, que lo que intentan es tener IGRAs rápidos, ultra rápidos, otros 3 cutáneos, incluso muestras en orinas, que nos sirvan para diagnosticar de forma más rápida y ágil la infección tuberculosa. Y de momento el problema es que ninguna nos dice o nos da ninguna aporte adicional sobre aquellas personas que tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Para el 2027, dentro de la estrategia en TV recogida por la OMS, hay un compromiso internacional y mundial de que todos los sitios del mundo tengan al menos pruebas rápidas iniciales para diagnosticar la infección tuberculosa, y un poco es eso lo que se quiere conseguir. Pasando al diagnóstico de la enfermedad tuberculosa, el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa pues ha cambiado, pero poco. Entonces, hay que saberse la clínica de la tuberculosis. Yo creo que todos de aquí se la saben perfectamente. Y hay que saber que una persona que tenga síntomas y signos sugestivos, un síndrome respiratorio compatible con tuberculosis, hay que hacerle una placa de tórax. Entonces, la placa de tórax tiene unas enormes ventajas, y es que es una prueba muy, muy sensible, por encima de un 95%. Y es que es muy raro que una tuberculosis pulmonar en un paciente inmunocompetente pues nos sirve un poco para descartar. Es decir, una placa normal en un paciente inmunocompetente no tiene enfermedad tuberculosa, ¿no? Lo nuevo respecto de la placa de tórax son el desarrollo de muchos programas o muchas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, tanto para cribado como para interpretación. Entonces, programas de CXR Screening y lo que llaman CAD Technologies, son detección asistida por computadora, están francamente en auge y funcionan muy bien. Yo les contaré un par de ellos.
y el único problema que tiene la placa de tórax es que pues, es muy sensible pero no muy específica, es decir, incluso lesiones muy sugerentes alojadas en zonas donde tradicionalmente se localizan los infiltrados tuberculosos, la presencia de pueden ser otra cosa, es decir, no, una placa con cambios no nos diagnostica la enfermedad, pero sin embargo es muy buena para descartar, ¿no? Por lo tanto, la RX de tórax, incluso si disponemos de las herramientas Plus, pues sigue siendo fundamental. Tenemos aquí algunas imágenes de lo que se hace en algunos países, en aquellas zonas rurales o de difícil acceso. Hay gente que va con equipos portátiles, en mochilas, a hacer placas. Y estas son un poco las 3 plataformas que existen de inteligencia artificial que ayudan a la identificación y al diagnóstico de la tuberculosis solo con una simple imagen de radiología. Funcionan con análisis de clúster, que son reconocimiento de patrones, es decir, tienen una serie de placas que se les dice que son tuberculosis confirmadas o diagnosticadas, y un sistema de inteligencia artificial supervisado con Machine Learning aprende a identificar esos patrones y finalmente acaba obteniendo un rendimiento que puede ser superior al de algunos clínicos o al de personas no entrenadas al menos, ¿no? Entonces tenemos el CAP4TV, el QTrack, el QAI y luego este sistema LUNIT. Todas están disponibles y son de fácil acceso. Novedades en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad ha cambiado porque ahora se aboga, y la Organización Mundial de la Salud aboga por un modelo rápido, molecular e integrado. Necesitamos reducir retrasos y detectar resistencia de forma precoz. Entonces, para diagnosticar nosotros la tuberculosis, siempre hemos tenido la bacteriología, ha jugado un papel fundamental. Y la baciloscopia, al final de que es una prueba altamente rápida, es muy poco sensible. Es decir, tiene una sensibilidad alrededor del 60-65%, lo que viene a decir que 3 o 4 de tuberculosis pulmonares, incluso con infiltrados o con cavernas, tienen baciloscopia negativa. Eso es inaceptable, es decir, necesitamos algo que funcione mejor. Y es para que tener una baciloscopia positiva necesitamos una población bacilar superior a 10 elevado a 5. Es decir, necesitamos más de 10.000, entre 10.000 y 100.000 bacilos para que la baciloscopia, una muestra respiratoria correctamente cogida, nos dé positivo. Eso hace que sea poco sensible, aunque era muy rápida, pero sigue siendo útil sobre todo para medir la infectividad, ¿vale? Para medir la infectividad del paciente, porque hemos asumido que los pacientes que tienen baciloscopia negativa pues no infectan. Realmente no va a ser siempre así, pero bueno, sigue siendo muy útil. Entonces, después teníamos el cultivo. El cultivo es el estándar de referencia y sigue siendo el estándar de referencia. Es muy sensible. Con 10 bacilos podemos obtener aislados viables de Mycobacterium tuberculosis y aplicar un antibiograma, aunque el antibiograma sabemos que en los cultivos de tuberculosis no es del todo fiable. También viene estandarizado para isoniazida, para rifampicina, está bien estandarizado para aminoglucósidos, pero no para el resto, no para el resto. Todo el resto de antibióticos dan problemas. La pinacinamida da problemas, no está bien definidos los puntos de corte y sobre todo no hay puntos de corte para los nuevos fármacos. Entonces, el cultivo sigue siendo un estándar de referencia, es lo que lo necesitamos, hay que hacerlo siempre, pero el inconveniente de su lentitud, de más de 2 meses de demora, pues hace que necesitemos otras cosas. Entonces, entre la baciloscopia y el cultivo han llegado las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares pues son el pilar diagnóstico, son realmente el pilar diagnóstico de cómo se trabaja con la tuberculosis a día de hoy. Entonces, con un paciente con un síndrome de distrés respiratorio y con una radiología compatible, lo que tengo que ir es a coger muestras. Y cogiendo muestras, lo primero que tendría que aplicar son las pruebas moleculares. La detección rápida de amplificación de ácidos nucleicos, como el GeneXpert, el GeneXpert MTV RIF, es una técnica que disponemos en Albacete, que lo que hace es, uno, diagnosticar la presencia de micobacilo tuberculoso y con una sensibilidad por encima del 88%, es muy alta, mejora la baciloscopia y además en el mismo examen, al mismo tiempo, es una prueba de PCR en tiempo real. Lo que hace es no solo ver si está la Mycobacteria tuberculosa, sino ver también si hay genes que codifican la resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, inicialmente podemos saber si tenemos tuberculosis y si además si tenemos una tuberculosis con un gen que codifica resistencia a rifampicina o no, si va a tener resistencia o va a tener sensibilidad a la rifampicina. Recordemos que la rifampicina es el pilar del tratamiento de la tuberculosis, ¿vale? Entonces, aparte de estas pruebas moleculares, luego veremos, tenemos otras cosas de diagnóstico rápido. Y después, como tenemos problemas de resistencia reales, tenemos que tener pruebas ya para la detección de resistencias. Entonces, tenemos unas pruebas de segunda línea cuando tenemos un caso con una tuberculosis que es resistente a rifampicina y podríamos aplicar por distintas pruebas genotípicas rápidas, como el GeneXpert MTV XDR o el Genotype 2.0. De estos, me parece que contamos con este primero, con el GeneXpert MTV XDR, y el Genotype es un poco una prueba más compleja que requiere una secuenciación con PCR convencional, que necesita un centro más especializado.
porque necesitamos la extracción del material genético, el ADN, en un sitio, la amplificación en otro y los resultados en una tercera cámara. Entonces hay problemas de contaminaciones, es una técnica más lenta que tarda 2 o 3 días, pero 2 o 3 días es, comparado con lo que teníamos, es rápido y nos permite detectar resistencias amplias y nos va a permitir abordar bien estos problemas complejos. Hay otras plataformas de complejidad moderada que están disponibles como el IBM Max, el Fluorotype, que te permiten detectar múltiples muestras. Y por último tendríamos la secuenciación, el NGS, la secuenciación de última generación, que nos permite examinar absolutamente todas las mutaciones potenciales existentes y se utiliza mucho para casos complejos, tratamientos individualizados o bien para temas de investigación y control epidemiológico, ¿vale? Entonces, este es uno de los test que tenemos aquí de biología molecular rápida para hacer sobre muestra respiratoria directamente obtenida. El estándar MDR-TB, este en concreto es un poco más allá que GeneXpert Ultra, el que he dicho antes, porque este directamente te va a detectar que tienes micobacteria tuberculosa y te va a detectar si tienes genes que codifican resistencia tanto a la rifampicina como a la isoniazida en solo 86 minutos. Ver un poco, esto es un cartucho donde está preparada toda la mezcla que va a hacer la PCR, la cámara de amplificación y detección de las resistencias, que se mete en una máquina que parece una torre de un ordenador, un poco más grande que una cafetera, y rápidamente en 86 minutos vas a tener resultados disponibles. También tenemos esta técnica aquí, que es el GeneXpert de 3 cartuchos. Teníamos estos que detectan la presencia de micobacterium tuberculoso y además la resistencia a rifampicina. Ten en cuenta que aquí disponemos de este, que con solo 3 bacilos por mililitro de muestra va a ser capaz de diagnosticar la enfermedad en un tiempo de 65 minutos. Y para casos donde haya resistencia a rifampicina o problemas de resistencia ampliada, tenemos también este cartucho, que es el Expert MTV XDR, que en 90 minutos no va a ser capaz de detectar las resistencias a las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas, después de la rifampicina, de la rifamicina, se han convertido en el pilar de tratamiento, es decir, las fluoroquinolonas cobran un papel muy relevante actualmente en el tratamiento. Entonces, detectar las mutaciones en la girasa o la girasol van a ser muy relevantes. También es capaz de detectar resistencias a etionamida. Por supuesto, la resistencia a isoniazida, porque la prueba esta no hacía isoniazida. Recordemos que este estudio sí te hace la resistencia a isoniazida, pero esta prueba no te la hacía. En el MTV XDR sí te detecta resistencia a isoniazida en sus múltiples dianas, y además te va a detectar también resistencias a fármacos inyectables de segunda línea, como puede ser la micacina, la canamicina, etcétera. Es decir, tenemos mucha información disponible en nuestro centro, muy rápida y que nos va a permitir guiar muy bien estos pacientes en el caso de que se nos presente algún caso con resistencia, ¿vale? Esto mismo dijo la Organización Mundial de la Salud en sus distintos tratados y manuscritos. Las pruebas moleculares rápidas tienen mayor sensibilidad para detectar tuberculosis y detectar resistencia a fármacos esenciales en pocas horas. Por lo tanto, deben ser prioridad en pacientes con síntomas o signos sugestivos de TB y reemplazando la vaciloscopia. Entonces, es una recomendación sólida, solidísima, con un alto nivel de evidencia y tenemos que utilizarla, ¿vale? Hay otra serie de plataformas que también hacen algo parecido y en todas ellas, en estudios, hasta 32 estudios que he revisados con más de 16.000 muestras, todas ellas alcanzan una sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa que es superior al 90%, con una especificidad altísima, y además son buenísimas también para detectar las mutaciones que implican resistencia. Es decir, tienen sensibilidad por encima del 90% de especificidad, por encima del 98% para la resistencia a rifampicina y también algo parecido para la resistencia a isoniazida. Es muy bueno, ¿no? Es algo muy bueno y es algo en lo que hemos mejorado bastante. Pasamos a tratamiento. Entonces, tratamiento de infección tuberculosa. Y por ser algún despistado o alguien que haya llegado antes, infección tuberculosa es infección tuberculosa latente. Es decir, a veces está en contacto con la enfermedad, presentar una respuesta inmunitaria que se puede reproducir mediante el sello de cuantiferón, pero que no tiene datos de clínica o enfermedad activa. Entonces, para el tratamiento de la infección tuberculosa, los americanos y la colaboración con la Sociedad Europea, entonces son la American Thoracic Society, el Centro de Disease Control, la European Respiratory Society y luego también las guías ITSA se pusieron de acuerdo. Suele ser complicado que se pongan de acuerdo, pero se pusieron de acuerdo en que había que actualizar un poco las recomendaciones para el tratamiento preventivo de la tuberculosis. El tratamiento preventivo de la tuberculosis, repito, ha demostrado ser una herramienta coste efectiva muy eficaz para reducir la incidencia de la enfermedad. Es esencial bien seleccionar a los pacientes y un poco dar unas recomendaciones de qué hacer. En zonas con alta prevalencia de tuberculosis, la tuberculina, la prueba de tuberculina seguía siendo fácil de administrar, fácil de aplicar y seguía siendo una prueba válida. Pero en aquellas zonas con alta gente que está muy vacunada, donde hay mucha presión de micobacterias ambientales, sería útil confirmar siempre con un IGRA, ¿no?
en zonas de baja prevalencia con bastantes recursos, como suele ser la nuestra, hacer un IGRA directamente, o en aquella gente que sospecha vacuna, gente mayor, pues hacer una tuberculosis y un IGRA o dos IGRA distintos nos puede dar más sensibilidad. Y en pediátricos, por la tasa de resultados indeterminados que dan los test de cuantiferón, se sigue recomendando hacer primero una tuberculina y luego hacer un IGRA, para tener más información. Lo que hay que tener claro es que hay que tratar y hay que saber identificar bien a las personas que son subsidiarias de tratamiento preventivo. Y en eso, pues, dar unas recomendaciones una tabla, que se recogen aquí en la tabla esta, bastante llamativas, y dice un poco el riesgo relativo estimado que tienen según el factor que cumplan. Entonces, los contactos recientes de pacientes con tuberculosis tienen un riesgo relativo de 20. Es decir, creo que los contactos recientes debían tratarse prácticamente todos. Incluso si tienen un cuantiferón o una tuberculina negativa, habría que repetirlo las 8 semanas por ver un poco qué ha pasado en ese periodo de ventana, pero tenemos bastante claro que hay que tratar a los VIH, a los pacientes trasplantados tanto de órganos sólidos como hematológicos. Tenemos clarísimo que las personas con insuficiencia renal severa o pacientes en hemodiálisis deberían de tratarse. Creo que aquí tenemos un agujero, creo que todos estos no los tratamos. Todas aquellas personas que tengan lesiones radiológicas, fibroneurales, tractos fibrocicaticiales o hallazgos compatibles con TBC antigua y nunca hayan sido tratados, probablemente deberíamos de tratarlos. Y sobre todo aquellas personas, pues, que tienen tratamiento con anti-TNF, porque hemos visto que la citoquina más implicada en la respuesta a esta enfermedad, ¿no? En la inmunidad innata y la adaptativa, pues el factor de necrosis tumoral está muy relacionado. Entonces, los anti-TNF deben de tratarse todos. Con un riesgo moderado y también a considerar, pues, personas en tratamiento con glucocorticoides. La dosis queda un poco en el aire, pero sabemos por otro tipo de tratados que las personas que tienen una dosis de prednisona de más de 10 o de más de 20 al día ya deberían de recibir profilaxis para algunas enfermedades, y quizá habría que considerar también dar un tratamiento preventivo para la tuberculosis, diabetes, inmigrantes, tratamientos con biológicos, y luego, bueno, pues de riesgo ligero, pues personas con bajo peso, fumadores y otro tipo de tratamientos. Es decir, hay que seleccionar y hay que intentar tratar. La tendencia es favorable hacia tratar la infección tuberculosa, ¿vale? Y estas son las pautas que proponen. Estas son las pautas que proponen los americanos. Aquí, durante muchos años, se ha aceptado la de 6-9 meses con isoniazida, como una pauta válida y estandarizada, pero esto es como el pez celacanto, ¿no?, que veis ahí, es un fósil viviente. Esta pauta de 6-9 meses ha demostrado realmente que es muy tóxica y que no es una buena alternativa, pues sabemos que la isoniazida es un fármaco que es muy buen bactericida, funciona muy bien contra los bacilos que están en replicación rápida, es capaz de matar muy bien, es también un fármaco fundamental en la inducción del tratamiento, pero a largo plazo y para matar a esos bacilos que tienen poca división o división intermitente, normalmente que están dentro del macrófago y que comparten un medio ácido donde normalmente tienden a activarse, sirve muy poco. Es decir, dar 6-9 meses de isoniazida no es la mejor opción, Sin embargo, se continúa utilizando y se ha utilizado con muy buenos resultados, pero no es lo mejor, y sabemos que no es lo mejor. Aunque, por ejemplo, yo hace poquito tuvimos un paciente de hematología que estaba en tratamiento con múltiples quimioterápicos y demás, y como los problemas que tiene la rifamicina es que son inductores de citocromo y tiene muchas interacciones, pues a veces sigue ofreciéndose esta pauta para tratar la infección tuberculosa, pero ya digo que no es lo mejor. Lo mejor son pautas basadas en rifamicinas, en rifampicina, o los americanos, que por algún motivo tienen rifapentina. Entonces, pautas con isoniazida y rifapentina de un mes existen, y todas, absolutamente todas, se han demostrado equipotentes. Es decir, son igualmente válidas para tratar la infección tuberculosa. Es decir, la infección tuberculosa es una enfermedad donde hay algunos bacilos en contacto con el medio que no produce replicación activa, y con un fármaco o dos fármacos sería suficiente para eliminarla. No es lo mismo que tener una alta carga bacilar, como ocurre con la enfermedad tuberculosa activa. Entonces, con un mes de isoniazida y rifamentina sería suficiente, o esta pauta, incluso, como la rifamentina tiene una vida media muy larga, podría darse una pauta de una dosis de isoniazida de 900 miligramos y rifamentina de 900 miligramos una vez a la semana durante 3 meses, lo que vienen siendo 12 dosis, y también sería más que suficiente. En nuestro medio, que no tenemos rifapentina y tenemos rifampicina, se aboga por la pauta combinada de 3 meses con isoniazida y rifampicina. O bien, para casos donde haya casos de resistencias a la isoniazida o resistencias demostradas, también se puede utilizar de forma también muy válida la pauta de 4 meses con rifampicina, que es muy cómoda y que yo personalmente pues utilizo bastante. En pacientes con contacto o que se conocen que son resistentes a rifampicina o isoniazida, se pueden utilizar ya como muy válidas 6 meses de levofloxacino, ¿vale?
de levofloxacino o moxifloxacino, aunque veremos luego que no son realmente iguales. Novedades en el tratamiento de la enfermedad tuberculosa. ¿Hay novedades en el tratamiento de la enfermedad? Bueno, pues las hay, pero relativas. Lo que tenemos que tener claro es, a modo de estas dos preguntas que lanzo aquí, es cómo debe ser el fármaco antituberculoso ideal, a ver si me cae esta en la OPE, y cómo debe ser el esquema de tratamiento óptimo de la tuberculosis, a ver si también me cae. Entonces, un fármaco antituberculoso ideal debe ser bactericida, con mucha capacidad de eliminar rápidamente el volumen de los bacilos en fase de multiplicación rápida. Debe ser esterilizante, con capacidad de matar a los bacilos durmientes o multiplicación intermitente. Debe ser capaz de prevenir resistencias en combinación con otros fármacos, no tener interacciones y ser mínimamente tóxico. Pues, esta parece fácil, ¿no? Todas las anteriores. En cuanto al esquema de tratamiento óptimo de la tuberculosis, ¿cómo debe ser un buen esquema de tratamiento para la tuberculosis? Pues debe contar al menos con 3 buenos fármacos, 3, 4, de los nuevos o de probada eficacia. Debe tener al menos 2 fármacos con muy buena actividad bactericida. Los fármacos con actividad bactericida, cuando un señor viene con un infiltrado tuberculoso en una caverna, son los que le van a salvar la vida y lo van a curar, ¿eh? Entonces, en teoría, no serían estrictamente necesarios después de negativizar los cultivos o de la fase de inducción. Lo que pasa es que si dispone de un fármaco es bactericida esterilizante, pues mucho mejor, lo dejas en el esquema, ¿no? Deberíamos tener un esquema de tratamiento óptimo, al menos 2 fármacos con buena actividad esterilizante. Es decir, son aquellos que van a evitar las recaídas. Y los fármacos con actividad esterilizante se han demostrado que son los que acortan en los tiempos de tratamiento, ¿eh? Y deberían de mantenerse en teoría durante todo el tratamiento. Hay que prolongar el tiempo lo suficiente para evitar recaídas o todas las anteriores. Pues también parece fácil que un buen tratamiento de la tuberculosis debe tener todas las anteriores. Entonces, si tenemos los mejores fármacos y tenemos claro cómo debe ser un buen esquema de tratamiento, deberíamos tratar bien a la tuberculosis. Este es el pipeline de desarrollo de drogas para fármacos antituberculosos. Tenemos alguna oxalitinona, familia de linezolid. Tenemos algunas en fase 1 en desarrollo, otras en fase 2. Tenemos algunas diarilquinolinas, familia de la única que tenemos disponible por el momento, que es la bedaquilina. Tenemos alguna rifamicina por aquí y luego pues, otras muchas cosas en desarrollo que veremos a ver si llegan, cuándo llegan, ya que el precio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué fármacos son buenos para la tuberculosis y cuáles no. Entonces, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, tienen que ser muy buenos, capacidad alta en prevenir resistencias, ser muy bactericidas y, si es posible, muy esterilizantes. Y la toxicidad va al revés, ¿no? Si tienen muy baja toxicidad, pues mejor. Entonces, en este esquema tenemos fármacos muy buenos, muy bactericidas, muy esterilizantes, que previenen resistencias y poco tóxicos. A ver, por lo de la primera línea, ¿vale? La rifampicina, la isoniazida, el etambutol, las quinolonas y fármacos que para la segunda fase pueden ser muy interesantes, esterilizantes. Pues tenemos, pues aquí entran los nuevos, linezolid, la clofazimina, la bedaquilina y el Delamanid. Y esto los he puesto un poco más con una interrogación porque realmente veremos luego si están disponibles o no. Entonces, probablemente entre estos fármacos tenemos las mejores opciones de tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis sensible sigue siendo lo de toda la vida, ¿eh? 2 meses de HRZE, de isoniazida, rifampicina en grande, la remarco, piral de tratamiento, piracinamida y etambutol, seguido de 4 meses de mantenimiento con isoniazida y rifampicina. Entonces, no habría que modificar la fase intensiva de tratamiento no habría que modificar esta fase si al final del segundo mes la baciloscopia sigue siendo positiva o al menos hasta conocer la sensibilidad de la isoniazida y la rifampicina. O sea que datos de sensibilidad normalmente para obrar bien deberíamos de tener en todos los casos. Pero de entrada, si conocemos que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, podríamos prescindir del etambutol, ¿no? Bueno, eso ya es conocido desde hace mucho tiempo y el etambutol se añadió hace 20 años para proteger que en algunos sitios había resistencias crecientes a isoniazida, pero si se demuestra que no, pues de entrada hemos dicho que con 3, 4 fármacos sería suficiente. Entonces podríamos prescindir del etambutol. Ya hay publicaciones favorables y la tendencia es a intentar diseñar esquemas de tratamiento que permitan acostar los regímenes habituales, que son muy largos. 6 meses de tratamiento con muchas pastillas es pesado de llevar. El cumplimiento no es el mejor y las toxicidades no son tan desdeñables. Entonces aquí salió un New England, un ensayo controlado en fase 3 con más de 2.500 participantes de más de 13 países donde comparaba algunos regímenes de 4 meses. Pues un régimen con 2 meses de isoniazida, rifapentina, piracinamida y etambutol, con una fase de continuación de 2 meses de isoniazida y rifapentina, un brazo, otro brazo, 2 meses de isoniazida, rifapentina, piracimida y moxifloxacino, con 2 meses de mantenimiento de isoniazida, piracimida y moxifloxacino, que ojo, no fue inferior al grupo control estándar
y la tendencia es a reducir los tratamientos. Entonces, este ensayo nos sirvió para ver que este esquema de tratamiento era no inferior a esto en tuberculosis sensible y con menos efectos adversos, ¿vale? Los americanos en la guía de 2025, en la actualización, ya propugnan este esquema. Entonces, y el ensayo que lo avala es este, el 31A5349. Entonces, los americanos para tuberculosis sensible, tanto a rifampicina y a isoniazida, proponen esquemas de tratamiento acortados de 4 meses con una fase de inducción de 2 meses de isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacino, y una fase de continuación donde simplemente se quita, de otros 2 meses donde simplemente se quita la piracinamida, ¿vale? En pediátricos la rifampicina no está aprobada en menores de 12 años, por lo tanto el esquema sigue siendo muy parecido al tradicional, pero también es un esquema corto, es decir, 2 meses de inducción con isoniazida, rifampicina, piracinamida, con un entamutor condicional, dependiendo un poco de si se viene de zonas con resistencia a isoniazida, si el paciente es procedencia de VIH o ha sido tratado, con 2 meses de isoniazida, rifampicina, en el ensayo SHINE, y veremos que funciona bien. Por ejemplo, en adolescentes y adultos se recomienda, da una recomendación condicional con un nivel de evidencia que ya es moderado, ha demostrado la no inferioridad al tratamiento estándar. Y este esquema en niños y adolescentes se recomienda, pero en casos, a este tienen la coletilla de que son casos no graves. Tuberculosis no graves se refiere a enfermedad confinada en un solo lóbulo, sin presencia de cavernas, sin un patrón de diseminación miliar. Bueno, entonces en niños con casos no graves podríamos considerar este esquema de tratamiento. Este régimen acortado de 2 meses, del que hemos hablado antes en este ensayo, no hubo diferencias en el desenlace por subgrupos, aquí pone evidencias, pero son diferencias, ni en el esputo, ni en la presencia de cavitaciones, en la extensión radiológica, en la edad, pero tenía algunos problemas. Había pocos diabéticos, las personas con VIH eran un 9% y eran muy jóvenes. Está hecho en países como por ejemplo como Brasil, China, Haití, India, Kenia, Malawi, Perú, Sudáfrica, también Estados Unidos, pero eran pacientes muy jóvenes. Y luego pues se vieron las reacciones adversas a los usos continuados de las quinolonas, porque todos conocemos. Es decir, las quinolonas prolongan el QT, pueden inducir un aumento del colesterol y de todas sus formas, aparición de tendinitis, otro tipo de problemas. En este ensayo lo que se ve es que este esquema, comparado con tiene un éxito de tratamiento del 84,6 y del 85,4, es prácticamente el mismo. Se demostró una inferioridad con menos efectos secundarios. Es decir, es un ensayo válido a cortar a 4 meses de tratamiento con menos efectos secundarios. La Organización Mundial de la Salud también se acerca un poco de esto y dice que esto es una alternativa futura a medio y largo plazo. Hay buena evidencia científica y es un programa con una fuerte actividad, un programa de tratamiento con una fuerte actividad esterilizante que lo justifica, pero hay problemas programáticos de aplicación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que mezclar muchas pastillas que, dependiendo del peso del paciente, pues te podrían conllevar a necesitar 1 o 3 pastillas de isoniazida, 4 o 8 pastillas de rifapentina, el moxifloxacino sería solo una, y por lo menos 2 a 4 pastillas de piracinamida. Entonces, dependiendo peses, te vas a tomar entre 8 y 16 pastillas. Eso no parece durante 4 meses, bueno, 8 y 16 son muchas pastillas. Entonces se está esperando a unas dosis fijas combinadas que hagan que estas cosas sean más aplicables. Como ya tenemos el Rimstan, ya tenemos el Refactar y este tipo de cosas, pues algo parecido con estos esquemas de tratamiento. Entonces, lo que permitirían bajar un poco el número de comprimidos. Entonces, es probable que estas dosis fijas combinadas estén disponibles en meses y entonces pues habría que considerar pues la utilización masiva de las mismas. Entonces, ¿qué pasa en España? En España no tenemos rifapentina. ¿Diseñaríais un estudio parecido con rifampicina? ¿Pensáis que es igualmente válido? Pues probablemente sí, pero habría que demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la rifapentina? ¿Para qué pongo rifapentina si aquí no la podemos utilizar? ¿Para qué nos habla de cosas que no son disponibles? Pues vamos a ver. La rifapentina es una rifamicina, una actividad bactericida muy esterilizante, tiene mayor actividad in vitro y menor inductor de citocromo que la rifampicina. Por eso se prefiere tener una vida media más larga, que evite, incluso en tratamiento de infección, permite pautas semanales y funciona muy bien. Entonces, la función de la rifampicina es en la unión a la unidad beta de la ARN polimerasa, bloqueando un poco la transcripción y evitando la formación de la ARN. Entonces, actúa en este punto, ¿vale? Y el nombre comercial de la misma es Priftin, está disponible si la necesitáramos como medicamento extranjero. Entonces tiene la caja de 24 comprimidos, tiene un precio de 284 €, que no es excesivamente cara, es de uso y dispensación hospitalaria, se requeriría una petición individualizada por cada paciente al servicio de farmacia y se tardarían 2 semanas en conseguir. Entonces, hablar con Cristina a este número, que está siempre ahí, y ella nos ayuda siempre que lo podamos necesitar, ¿vale? Pero realmente es lo que hay y es que no lo hay, ¿vale?
Esquemas de 4 meses en pediátricos, pues tenemos el estudio SHINE, ¿no? Esto de pediátricos tenía trampa, ¿no? Hemos dicho que eran tuberculosis no graves, con poca afectación, con poca afectación de nódulos, sin caverna, sin diseminación miliar. Pues vemos en el estudio SHINE que la muerte por todas las causas es muy baja en el brazo de tratamiento de 4 meses frente al comparador, que el éxito es muy alto. Los niños normalmente, si mantienen sensibilidad a rifampicina o a las rifamicinas, se curan muy bien. Suelen tener una carga vacilar incluso más baja y se curan muy bien. La adherencia es muy alta y muy pocos efectos secundarios. Este esquema es válido para algunos casos de poca afectación, ¿no? de poca gravedad. Y vamos entrando ya en la última parte, es el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. ¿Qué novedades hay en el paciente de los tratamientos con tuberculosis resistentes? Que es el problema que nos acucia, lo que más nos preocupa. Y vamos a explicar un poco esto. Entonces, la TBRR, cuando la veamos por ahí, es la tuberculosis con resistencia a rifampicina. La tuberculosis MDR, tuberculosis multidrogoresistente, es una tuberculosis que es resistente a rifampicina e isoniazida. La tuberculosis pre-XDR es una entidad que se ha quedado pre-extensamente resistente, es una tuberculosis que es resistente a rifampicina e isoniazida y a las quinolonas, que hemos dicho que son un fármaco que tiene una gran importancia. Y luego tenemos la tuberculosis extensamente resistente, que tiene resistencias a rifampicina, isoniazida, quinolonas y probablemente también a algunos de los fármacos de segunda línea o inyectables. Pues para tratar estos cuadros más graves se intentó definir por la Organización Mundial de la Salud una serie de grupos de tratamiento antimicrobiano, qué cosas serán las mejores. Y un poco la diapositiva esa que os he puesto, cuáles son más esterilizantes, más bactericidas, menos tóxicos, previenen las recaídas. Pues en el grupo A tenemos a las quinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, a la bedaquilina y al linezolid. Son fármacos con mucha capacidad bactericida y mucha capacidad esterilizante, cada uno con sus problemas. Por ejemplo, el linezolid a largo plazo. Luego podemos hablar si queréis, pero son fármacos que en un régimen de un tratamiento, una tuberculosis resistente, deberíamos de intentar poner los tres. Si alguno de ellos no se puede utilizar, nos vamos al grupo B. En el grupo B tenemos a la clofazimina, a la cicloserina o la tricidona, que son fármacos muy antiguos. Está diseñado en los 60 y son fármacos que tienen buena capacidad bactericida y tienen también actividad esterilizante. Y por último tenemos los del grupo C, que son fármacos que se utilizarían para completar regímenes o cuando por el camino me he ido quedando sin posibilidades. Y este grupo C no está ordenado en orden de eficacia, pues probablemente los más bactericidas y los mejorcitos son los carbapenémicos, los imipenen, meropenem, seguidos de la amanid o amicacina, que serían los siguientes mejores, y luego pues el resto. Entonces, tenemos que intentar diseñar programas de tratamiento para tuberculosis multiresistente que vayan en este orden. Primero grupo A, si no puedo grupo B y completo con el grupo C, ¿vale? Entonces, sabéis que tradicionalmente y los esquemas de tratamiento de la tuberculosis resistente no han cambiado. Son ciclos combinados, prolongados, muy prolongados. Los americanos más de 15 meses, nosotros entre 18 y 22 meses, es decir, ciclos muy prolongados, pero disponemos de nuevos fármacos. Probablemente estos ciclos permitan acortar los ciclos, reducir la toxicidad. ¿Son coste efectivos? Pues ya lo veremos. Entonces, hablamos de nuevos fármacos, ¿los tenemos? ¿No los tenemos? Pues tenemos la bedaquilina. ¿Qué es la bedaquilina? La bedaquilina es un antibiótico, familia de la diarilquinolinas, mucha actividad bactericida y esterilizante. Su mecanismo es inhibir la bomba de protones de la ATP sintasa del Mycobacterium tuberculosis. Está implicada en la respiración celular, asfixia en la Mycobacteria tuberculosa. Necesitáis el Mycobacterium tuberculoso, sabéis que es un preferencial por el oxígeno, pues esto inhibe la respiración celular. Entonces, su nombre comercial es Sirturo, comprimido de 100 miligramos y está aprobada en España. Está aprobada en España con un precio de 3.021 euros la caja de 24 pastillas. Barato no es. Financiado si tenemos un caso de tuberculosis multidrogoresistente, es decir, resistente a rifampicina y isoniazida, y evidentemente de uso y dispensación hospitalaria. Y está disponible a través de farmacia hospitalaria, si llamáis a Cristina, que aquí la tenemos. De la amanid o petomanid, familia de los nitroimidazoles, grandes, bactericidas y esterilizantes. Tienen actividad bactericida potente porque inhiben la síntesis proteica y la biosíntesis de disociación micólico de la pared celular. Y también son esterilizantes porque en condiciones de bajo oxígeno anaeróbicas son capaces de actuar contra los bacilos que no se replican. Entonces tenemos la presentación de la amanid, del TIVA de 50 miligramos, también comercializado en España a un precio comparado con el anterior más barato, pero sigue siendo dinero, 1.548 euros una caja de 48 comprimidos. También financiado para la tuberculosis multidrogoresistente, resistente a rifampicina y isoniazida, de uso hospitalario y preferido para adicionar a regímenes de fondo. Y luego tenemos el pretomanid, que es un de la amanid 2.0 y tenemos un nombre comercial que es Toprela 200 miligramos
Estaría disponible con medicamento de uso extranjero, realmente no está aquí, y bajo condiciones específicas de dispensación, a un precio de 3.589 euros una caja de 26 comprimidos. Hospitalario, y parece que el Petomanid sobre Delamanid pues tiene una actividad in vitro que es superior y no alarga tanto el QT, por lo que se prefiere en regímenes centrales. Es decir, es un Delamanid mejorado. Otro grupo farmacológico, novedad. Este tío viene a hablar aquí del linezolid, oxazolidina. Lo utilizamos todos los días, lo ponemos 40 veces. Para la tuberculosis, muy bueno. Bactericida y esterilizante. Inhibir la síntesis proteicas. Y la patente del linezolid ya está liberada. Podemos encontrar presentaciones mucho más baratas que esta. Y la dosis en tuberculosis es entre 600 o 300 miligramos, dependiendo un poco de si aparecen o no toxicidad y de qué momento estemos en el tratamiento. Pero es una dosis más baja que la que utilizamos habitualmente para tratar otras infecciones bacterianas. Las quinolonas, que es la novedad también. Las quinolonas, el levofloxacino y el moxifloxacino. Entonces, muy bactericidas y muy esterilizantes. Lo había dicho 40 veces en esta charla, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Inhibe la subida alfa de la ADN girasa, la topoisomerasa, que es esencial en la reproducción del ADN bacteriano. Y se eliminan preferentemente por la orina, un 60 y un 80%. Diferencias entre el moxi y el levo. El moxifloxacino parece que tiene más actividad in vitro que el levo. Está considerado más potente para cortar el tratamiento y negativizar los cultivos. Prolonga el QT, por lo que precisa de controles del electrocardiograma seriado, o personas, habría que mirarlo esto especialmente, y parece que en personas que conviven con el VIH tiene menos interacciones con los antirretrovirales que el levofloxacino, que por otro lado tiene más avance científico a largo plazo, ha sido más ampliamente utilizado en ciclos de 18 a 21 meses y que, aunque no es lo ideal, pero también tiene cierta validancia en pacientes pediátricos. Entonces, ¿se puede hacer una inducción con MOX y continuar con levofloxacino? Pues es una cosa que podría ser interesante también. Continuamos para ver un poco cómo tratan las novedades en tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en vez de dar esquemas de 15, 18, 21 meses, esquemas muy largos, aloja evidencia acerca de que regímenes acortados con nuevos fármacos son igualmente eficaces. Entonces, tenemos en este trabajo para tuberculosis resistente a rifampicina, y evidentemente resistente a isoniazida y a las quinolonas, tenemos el esquema BEPAL. ¿Qué es esto? Es decir, 6 meses de bedaquilina, Petomanid y linezolid. Y para pacientes que mantienen sensibilidad a las quinolonas es lo mismo. Bedaquilina, Petomanid y linezolid, 6 meses y añaden las quinolonas. Es decir, si podemos añadir quinolonas al esquema, añadimos quinolonas porque son un buen fármaco. Entonces, en los esquemas de 6 meses de tratamiento para tuberculosis resistente con bedaquilina, Petomanid y linezolid, y si se tiene sensibilidad a las quinolonas, añadimos el moxifloxacino, sí o no, ¿vale? Entonces, estas pautas están probadas en estos ensayos. El BEPAL y el BEPAL están probados en uno que se llama el TB Practical, con muchos pacientes, donde había casos de tuberculosis resistente a rifampicina, también incluyen casos de resistentes extensamente resistentes a quinolonas y a otros fármacos, y consigue un éxito inicial del 76,7% frente al comparador de la OMS estándar, que solo tenía un éxito de un 51%. Es decir, parece que hay un 20% más de éxito con esta pauta, que tenemos en cuenta que pasamos de una pauta a un comparador con un 50% de efectividad y que da 18 meses de antibióticos a uno que tiene, al menos no inferior, porque es un estudio de no inferioridad, pero que tiene una tasa de curación un 20% más. Es decir, parecen muy buenas alternativas. Y algo parecido pasa si añadimos la quinolona. Si añadimos la quinolona, el éxito sube un 88% frente a un 52%. Hay otro estudio que me gusta menos, que es el CENIX, porque un brazo lo da con linezolid 1200 y hubo muchísima más toxicidad, entonces no lo reflejan, y el otro brazo, que sí quedan 600 de linezolid, tiene unas tasas de curación de un 97,7%, que frente a un 51% está muy bien. Es decir, son no inferiores. Entonces, en tratamientos de 6 meses son posibles en tuberculosis resistentes, siempre que dispongamos de los nuevos fármacos, ¿no? Para nosotros, en España, y previo a conocer el test de sensibilidad a las quinolonas en nuestro medio, pues podríamos diseñar esquemas parecidos, puesto que sí podemos tener bedaquilina, puesto que sí podemos tener Delamanid, linezolid tenemos disponible, y puesto que tenemos una quinolona, inicialmente, sin conocer la sensibilidad a las quinolonas, podríamos diseñar un esquema con 6 meses de tratamiento de bedaquilina, Delamanid, linezolid, una quinolona y clofazimina. Y si realmente perdemos la sensibilidad a las quinolonas, pues nos quedaríamos con esto, ¿no? Tuberculosis extremadamente resistente con 6 meses, bedaquilina, Delamanid, linezolid y clofazimina. Y cuando tengamos un paciente con una tuberculosis extensamente resistente, esto hay que mirárselo bien, hay que estudiárselo, hay que diseñar un esquema individualizado y ver cuánto tiempo tratamos. Pero son novedades. Nuevos tratamientos, esquemas más cortos, no inferiores, ojo, no superiores, no inferiores, menos tóxicos. Y esto es un poco
Bueno, me queda esta, casi todo lo que tenía que contar. Esto es un esquema ya muy rápido para ir acabando. Cuando tengamos una tuberculosis presuntiva o diagnosticada, si podemos hacer un espero similar que rápidamente nos detecte las resistentes a rifampicina. Si es un sensible, pues vamos a lo de siempre, al esquema estándar. Si resulta que al final del segundo mes seguimos teniendo una baciloscopia positiva, pues deberíamos intentar ir un poco más allá y saber si tenemos resistencia a isoniazida o si tenemos resistencia a quinonas u otra serie de fármacos. Si no hay resistencia, pues si mantenemos la baciloscopia positiva, pues probablemente sería ideal la fase de inducción la misma, pero prolongar un poco más la fase de mantenimiento para asegurarnos de que ese cuadro se trata bien. Si hay monoresistencia a la isoniazida, pues no cambia realmente el tratamiento, pero se propone un esquema con 4 fármacos también más prolongado, ¿no? Si realmente resulta que hemos hecho, que en este caso decíamos que no era resistente, pero luego se demuestra que sí era resistente, pues si no hay resistencias a las fluoxquinolonas, pues lo que hemos dicho, regímenes acortados de 6 meses con bedaquilina, delamanid y linezolid y levo-homoxifloxacino. Y si hay resistentes a las quinolonas, pues hemos visto que el BEPAL el bedaquilina, linezolid y petomanid funciona bien. Petomanid no lo vamos a tener, por lo tanto que tenemos que bajarnos aquí a 6 meses de bedaquilina, delamanid, linezolid y clorfacimina, que sí lo tenemos disponible y además es muy barato. Y si tenemos una extensamente resistente, pues hay que individualizar, hay que ver cómo están los fármacos de segunda línea de tratamiento y estudiar un poquito más. Y ahora sí que he acabado todo. Gracias, Damián, por tu excelente exposición. Yo inicio 2 preguntas y me imagino que habrá muchas más. Porque al principio has dicho que probablemente las pruebas moleculares pueden sustituir a la baciloscopia, pero en tu última diapositiva sigues hablando de baciloscopias. Entonces, en nuestro hospital, ¿podemos sustituir las baciloscopias por las pruebas moleculares? Esa sería la segunda, te la digo ya también. Vale. No has hablado nada de vacunas, me imagino que lo has hecho aposta. Sí, porque sería otra exposición. Yo creo que el futuro ahora mismo, aparte de los tratamientos, son las vacunas que están a punto de salir, ¿no? O en los próximos años, ¿no? Tanto en las desde el principio sin enfermedad, sin infección, como en la tuberculosis latente. Pues, a ver, la primera de la baciloscopia no podemos prescindir nosotros ni nadie. La baciloscopia sigue siendo una herramienta fundamental y he comentado un poco así, no sé, al menos lo he escrito, que sigue siendo útil para medir la infectividad. Entonces, una baciloscopia o nos va para ver la carga, nos hace una estimación de la carga bacilar que hay. Una baciloscopia positiva te hace prever que ese paciente tiene una gran carga de bacilos, más de 10 elevado a 5, más de 10 elevado a 6, y ese paciente, si hay una baciloscopia positiva, hemos asumido por convenio que el paciente sigue siendo contagioso, aunque probablemente con baciloscopia negativa hay momentos de la enfermedad donde también se sigue siendo contagioso. Por eso en algunas recomendaciones se decía, bueno, o que tenga baciloscopia positiva o que al menos lleve 2 semanas de tratamiento para aislar al paciente o para que se pueda ir a su casa. Entonces la baciloscopia no la podemos sustituir. Lo que pasa es que tenemos pruebas que con la misma muestra con la que hacemos la baciloscopia nos permiten confirmar el resultado, es decir, confirmar el resultado mucho más rápido si la baciloscopia es negativa cuando la sensibilidad es mucho más baja, y que además nos dan información ya sobre las resistencias. Pero la baciloscopia evidentemente no es una prueba que podamos prescindir. La bacteriología sigue siendo importantísima y la baciloscopia también. Entonces, en una tuberculosis, como he explicado al final, si al final del segundo mes de tratamiento sigue habiendo una baciloscopia positiva, algo pasa. O hay una carga bacteriana muy alta o tiene mucha enfermedad, por lo que es interesante estudiar si existen resistencias, o bien si no hay resistencias y las he estudiado y se demuestra que no, con tanta carga bacteriana probablemente sea inteligente, si no hay toxicidad, prolongar los regímenes de tratamiento. La baciloscopia sigue siendo fundamental y muy útil en estos campos. Y luego el tema de las vacunas. Del tema de las vacunas sé que hay muchas en desarrollo, pero a día de hoy ninguna es una realidad. No tengo fechas de cuándo van a salir, ni siquiera de resultados. Entonces no he leído más allá de eso que te puedo contar, pero sé que todavía no es una realidad, pero sí se está trabajando en ellos. Cuando te metes en el pipeline de desarrollo de vacunas también se está trabajando en ellas, y algunas se prevén que en 4 o 5 años sean una realidad, pero todavía no te puedo decir nada porque es que no lo sé. ¿Más preguntas? Bueno, Damián, nada, estupendo. Nos has dejado sin palabras. Lo único que quería preguntarte, todos los estudios que hay, tanto en regímenes más cortos como en nuevos fármacos para la tuberculosis sensibles y multiresistentes, ¿están también diseñados para otras formas extrapulmonares de la tuberculosis, o solo hay que aplicarlo a tuberculosis pulmonar? Bueno, buena pregunta.
Estos son estudios diseñados recogidos sobre muestras respiratorias casi todas. Entonces, en afectación del sistema nervioso central, en afectación extrapulmonar, en algunas formas especiales de tuberculosis, la meningitis, tuberculosis, los tuberculomas, se siguen abogando por los tratamientos prolongados. Es decir, estos son regímenes quizá más bien enfocados a enfermedad pulmonar que a otro tipo de afectación tuberculosa. Muy bien. Enhorabuena, Damián. A ver, esto es un tema muy complejo y yo quería aportar algo que se ha saltado probablemente por tiempo. Lo primero es, tú has puesto una estadística y no sé si me he quedado con el dato, pero ponías que había cinco personas detectadas como multiresistencia en Castilla-La Mancha en un año. Notificados en el 2024. Los indicadores del 2024 eran 5 casos, sí. Vale. O sea que nos toca un caso por provincia para hacer una media. Y estamos aquí poniendo una información que es muy interesante, pero probablemente poco aplicable desde el punto de vista de la... La segunda cosa es que me ha llamado la atención que no se ha dicho lo que es básico. Esto es una enfermedad de pobres, es una enfermedad de la gente que está en la calle, de la gente que tiene drogas. Y la principal problema que ya se hizo en ensayos hace 20 años es la adherencia al tratamiento. Por eso el tratamiento directamente observado fue un avance muy grande respecto a la disminución de las resistencias. O sea, si eso lo olvidamos, pues estamos creando resistencias y no estamos solucionando el problema. Y luego me llama la atención lo del precio, que lo has puesto por envase, pero no sé cuánto cuesta por día o por tratamiento. Pero no lo sé. Es complicado porque si la caja lleva 24 pastillas, pero pesas 100 kilos y necesitas 3, pues no es lo mismo que necesitar 3 que 4, no, entonces, dependiendo del peso. El precio por día depende del peso. Entonces, hay estimaciones en tablas americanas de lo que cuesta un tratamiento, hay estimaciones, pero realmente por día va a depender un poco evidentemente de la dosis que necesites. Entonces, eso no lo he puesto. Y luego lo del tratamiento directamente observado, pues es algo que ya está claro, es decir, no es una novedad. Yo quería hablar hoy de cosas novedosas realmente, porque los que estáis ahí sabéis más tuberculosis que yo. Entonces, quería hablar de novedades. Entonces, en el report del 2025 de la Organización Mundial de la Salud hay 3 o 4 páginas o 5 páginas de recomendaciones para mejorar la adherencia al tratamiento, y la vigilancia directamente observada o semivigilancia, esos programas están activos y se siguen haciendo y se siguen recomendando además. Entonces eso es muy interesante, pero no lo recomiendo porque eso no me aparecía. Y luego el tema del precio de tratamiento por paciente, pues evidentemente con los neofármacos mucho más caro que lo habitual, que es muy barato, y dependerá un poco del peso. Entonces eso hay tablas, hay algunos artículos que ya lo dicen, pero americanos, pero en España no es una realidad porque ni siquiera tenemos el mismo precio que ellos, es decir, y depende un poco de todo eso. Entonces, por eso tampoco lo he puesto. Es que esto da para mucho. Me salían 50 diapositivas y llevo 2 días quitando. Lo has hecho muy bien, pero yo quería señalar eso porque si no parecía que quedaba en el aire. Y lo último es que las pruebas del IGRA, y la del Mantoux y de la IGRA, depende de la capacidad que tu sistema inmune tenga de liberar inmunoferón, ¿no? O sea, bueno, el gamma interferón, ¿no? Que es Entonces, un consejo es que si alguien va a utilizar un fármaco inmunodepresor, que el IGRA se haga antes. O sea, no que se haga después, porque después puede ser que dé un falso negativo, que era... Exacto. Y los tratamientos, también con muchos tratamientos, no solo con los biológicos y con los anti-TNF, sino con otros tratamientos y otros quimioterápicos, evidentemente luego los resultados son indeterminados o falsos negativos. Entonces habrá que hacerlo evidentemente mucho antes. Entonces lo suyo es abordar el tema de la infección tuberculosa antes de empezar un tratamiento inmunosupresor que te pueda cambiar las condiciones y desarrollar una enfermedad activa. Eso es algo que normalmente nuestros compañeros hacen muy bien. Los compañeros hematólogos, los reumatólogos nos mandan muchos pacientes. Antes de empezar con esto normalmente nos lo mandan para valorar. Han pedido ellos ya piden un cuantiferón, y si es positivo te lo mandan incluso mucho antes
mucho antes de iniciar sus tratamientos. Es decir, incluso en pacientes que prevén que en un futuro pues, tendrán diagnosticado una colitis ulcerosa, pero incluso hay gente que está sin clínica, sin tratamiento, incluso ya te lo mandan en la consulta para que tú les hagas ya tratamiento preventivo de la tuberculosis y pues si en un futuro necesitan. O sea que eso se viene haciendo bastante bien. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, bueno, primero sobre todo darte las gracias y sí, estoy disponible y bueno, todo mi servicio, no solamente yo, si necesitáis algo. Yo respecto a lo que habéis comentado, probablemente sea un problema a lo mejor infranotificado, ¿no? Porque os he dicho que son 5 casos notificados, pero probablemente haya más y eso hace que perdure persistentemente la enfermedad. Nosotros a veces cuando detectamos algún caso, es verdad que hay gente que huye, entonces no es posible tratarlas porque no es posible continuarla, pero muchísimas veces se contacta con servicios sociales, se les busca albergues si son gente que vive en la calle, precisamente para mantener esa posibilidad real de que el tratamiento perdure. Entonces, yo creo que por las veces que yo lo detecto se intenta. Yo he tenido casos también de personas que me pongo en la agenda, la llamo por teléfono, te toca venir a por la medicación para que, claro, un tratamiento de 9 meses pues es duro y es difícil de llevar. Es muy difícil. De hecho, la única tuberculosis del sistema nervioso que tuve, al mismo llegar, me cayó un senegalés con una lesión que parecía un meningioma, lo operaron, finalmente fue un tuberculoma. No tenía seguridad social, no se podía comprar los fármacos, tuve que hablar con la Cruz Roja para que se los comprara, al final acabó en Cotolengo, entre Cotolengo y la Cruz Roja se los compraba, había días que fallaba, es decir, un señor que necesitaba mucho tratamiento durante más de un año y de hecho casi 20 meses le hemos tenido tratamiento y es que es un sin vivir porque es que muchas veces no tienen dinero. Ni para comprar las pastillas, no tienen seguridad social, nadie se las da, si no se las compra la Cruz Roja, el Cotolengo o quien sea aquí en Albacete no lo pueden conseguir, entonces... Pero los servicios sociales sí que te ayudan del hospital, me refiero Merche y Conchi, o sea que sí que te ayudan también a conseguirlo y el hospital a través de la dirección médica también. Que enhorabuena, ¿eh? Nosotros hace tiempo teníamos el Hospital de los Llanos y allí me acuerdo de una señora que se llama Angelita Mulero que casi vivió una cuarta parte de su vida en el Hospital de los Llanos porque era multiresistente y se le daba el tratamiento. Y también en el servicio hemos tenido casos que han tenido que reingresar porque se iban a la calle, dejaban de tomarse, volvían otra vez a tener y le hemos tenido algunas veces semanas o incluso meses, gente tratada en la 300 o la 301 de aislamiento. O sea que eso yo creo que al ser muy poco sí que se puede asumir, porque el peligro es dejar a un paciente en estas condiciones por la situación ambiental. Pues nada, si no más preguntas, muchas gracias.